deshonró, del lugar de su lado, si Dios con razón me sacó. Y Él y en mi consuelo, y mi gratitud me hace dar mi canto nuevo, porque en Él encontré consuelo, y mi gratitud me hace darle canto nuevo. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, con tu alegría donde había grande. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, que tu río fluya donde había desierto. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, con tu alegría donde había grande. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, que tu río fluya donde había desierto. Y en mi consuelo y mi gratitud me hace darle canto nuevo, porque en Él encontré mi alegría y mi consuelo, y mi gratitud me hace darle canto nuevo. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, tu alegría donde había la sed. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, que tu río fluya donde había desierto. Ven y toca hoy mi corazón, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, Ven Señor, y queremos toca hoy mi bendecir tu corazón, nombre, darte la gloria a ti, Señor. Señor. Lo hacemos con nuestras En palmas. el nombre poderoso de Jesús, Señor. Queremos agradecerte a ti, Padre, sobre todo rogarte que en el nombre de Jesús en esta noche tu gracia y tu misericordia nos acompañe como siempre lo ha hecho, Señor. Venimos poniendo nuestra vida delante de ti, ponemos la vida de los hermanos que están conectados, aquellos que se van a conectar, Señor, y tal vez también, Señor, aquellos que ven los mensajes de manera diferida, a los cuales también bendecimos. Queremos en esta noche rogarte, Dios, que tengas misericordia. Ten misericordia de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro país, Señor, de nuestras autoridades. Ten misericordia, Señor, ayúdanos. Necesitamos tu auxilio, tu pronto auxilio, Señor, en las tribulaciones, en las adversidades y en todo aquello que podamos estar pasando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos rogarte, agradecerte, Señor. Esta noche queremos hablar, Dios, de las situaciones internas, de esas batallas internas que todos tenemos, Señor. Te ruego que por tu Espíritu Santo tomes mi corazón, Señor, mi mente, mis pensamientos, tomes la palabra, Señor, que has puesto en mi corazón, Señor. Esa palabra que es tuya, Señor. Queremos hablar de ti, Señor, honrarte a ti. Quita todo pensamiento, Señor, llévalo cautivo a la obediencia tuya. Quita toda incredulidad, por favor, Señor. Quita toda situación, Señor, de tristeza, de ansiedad, Señor, te ruego por la vida de Natalia, Dios, que en el nombre de Jesús la puedas sanar, le puedas ayudar, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por Paulina, Señor, hasta allá, el hospital, Señor, con Jimena también, Señor, oramos por ella. Oramos por la familia de Elvira Páez, Señor, que les pueda dar consuelo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y oramos por todos aquellos, Señor, aquellos que están privados de libertad, los que están en la calle, Dios, el huérfano, el pobre, la viuda, aquel que no tiene, aquellos que están pasando situaciones de necesidad, súpleles, por favor, Señor. Dios, como decía el canto, haz un de repente en nuestras vidas, pero que ese de repente sea para bien, Padre. Nos tomamos de tu mano, Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús te rogamos que sea una palabra que llegue al corazón. Quita todo espíritu, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de error, todo espíritu de estupor, todo cansancio, Señor, toda situación que afecte, toda situación en los oídos, Padre, que afecte el escuchar tu palabra, para que esta palabra llegue al corazón, Señor, y baje a nuestros pies para que nos pueda enseñar a caminar de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Cristo, te damos. Amén, amén y amén. Bueno, esta noche, hermanos, con la ayuda del Señor, les saludamos a cada uno de ustedes, le damos la más cordial de la bienvenida. Queremos hablar de un tema que es muy interesante. Bueno, todos los temas en el Señor son interesantes,
pero creo que algunos tienen una connotación bien importante, porque creo que de las cosas que más afecta al cristiano son esas batallas internas. Mire, eh, si usted y yo revisamos la vida, no solo la nuestra, sino que la vida de nuestra casa, y nuestra familia, nos vamos a dar cuenta que las cosas ahora son totalmente diferentes a lo que eran quizás hará unos 20, 30 años atrás. Y cualquiera diría, pastor, eso es elemental. Sí, es elemental, es decir, que es algo que con el tiempo las cosas van cambiando. El proceso del ser humano es nacer, crecer, reproducirse y después, cuando uno es llamado a la presencia del Señor. Es decir, hay un proceso que comienza y un proceso que termina. Pero cuando vemos, hermano, le hablo por mi vida, le hablo por mi vida porque al final es una situación en la que nosotros conocemos, cada quien conoce su propia vida, ¿verdad? Entonces yo creo que, por ejemplo, las luchas que nosotros teníamos en aquel tiempo son totalmente distintas a las luchas que se tienen hoy. Hoy, por ejemplo, las personas tienen batallas difíciles y las batallas son en el trabajo, en la familia, batallas en el ministerio, batallas con los vecinos. Hay cualquier tipo de batallas, pero las más difíciles son las internas, porque son las que no se ven. Yo les hablaba el domingo del libro de Joel, cuando habla en Joel 2:28 y los versículos anteriores. El domingo les hablaba y el Señor me ha traído por ahí, fíjese, todas estas semanas, porque creo que hemos tenido pérdidas, pero algunos se acostumbran a estar teniendo pérdidas y esas pérdidas nosotros tenemos que revisar el por qué se están dando, pero no solo es revisar, es como descubrir el porqué de las pérdidas, tomar acciones, es decir, tomar los correctivos necesarios con la ayuda del Señor y poder enmendar nuestra vida y salir adelante. Ese es el diseño de Dios, hermanos. Ese es el diseño de Dios. Dios quiere darnos bendición, Dios quiere ayudarnos, pero nosotros tenemos que ver hacia nuestro interior, ver hacia nuestra casa, nuestra familia, pero sobre todo en este caso, hacia nuestro interior y que podamos entender qué batallas estamos librando. Le decía que las batallas de antes nada que ver con las de ahora, hermano. Hoy vemos jóvenes, por ejemplo, peleando batallas en las familias que no se miraban antes. Tal vez se miraban, pero eran propias de los adultos. Hoy vemos jóvenes 15, 18 años, 20 años echándose al hombro, como dicen la familia, para sacarla adelante. No que en mi tiempo no pasara, creo que pasaba también, pero creo que hoy la incidencia de los problemas en la familia son mayores. Pasan muchas cosas, hermano, y tal vez este tema es un tema en el cual uno podría hacer una especie de foro y escuchar las personas, contestar preguntas o incluso uno aprender. Pasan muchas cosas. Todo comienza por el deterioro en la casa, por el deterioro en el matrimonio o en la familia. Todo comienza por ahí. Todo comienza por situaciones que tal vez heredamos o situaciones que han estado pasando. Porque fíjense que el problema aquí son las batallas internas. Entonces nos vamos esta noche, con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo, nos vamos a ubicar únicamente en lo nuestro, en lo que estamos pasando nosotros, lo que no contamos, lo que a nadie le decimos tal vez, lo que solo el Señor y nosotros sabemos, pero algunas personas están a punto de reventar, es decir, lo digo en el buen sentido, porque ya no aguantan la carga que llevan por esas batallas internas que están peleando. Ahora, revisando este tema, fíjese que me di cuenta de algo, que esto es muy interesante. Mire, no todas las batallas son por situaciones de espíritus inmundos o demonios. Tome nota de esto, le va a servir mucho. Mire, no todas las batallas es por cuestiones de espíritus inmundos o demonios. Porque a veces nosotros decimos, te reprendo espíritu, y tal vez no es un espíritu inmundo, ni es un demonio. Miren, no todas las batallas o algunas batallas, vamos a corregir esa parte porque la palabra lo cambia, pero sí es exactamente el mismo espíritu. Entonces, mire, hay batallas que no necesariamente vienen por un espíritu o por un demonio. Hay batallas que a veces uno las está peleando por herencias genéticas. Hay batallas por yugos, fíjese, por situaciones que nosotros tomamos yugos y otros yugos que nos impusieron. Sí, hay yugos que a veces nosotros los tomamos, pero también nos los impusieron. Hay batallas por fortalezas en nosotros y esa es una de las batallas. ¿Sabe cuál es una de las batallas más difíciles? Lo que vemos y lo que creemos. Es una de las batallas más difíciles. Hay batallas por problemas clínicos que le llaman. Esos son los problemas que nos llevan a ir a visitar un especialista
en este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero comentar, hermano, es que no todas las batallas son de este tipo, por espíritus inmundos o por demonios, por herencias genéticas, por yugos que nos impusieron, por fortalezas que se han creado en nosotros, producto de que hemos dejado correr el problema y no hemos atendido, y eso se volvió un yugo. Por batallas de problemas clínicos, por ejemplo. Hay muchas batallas. Pero me llama mucho la atención en algo, fíjese, que nosotros a veces somos conscientes quiénes somos en Dios. Sí, muchos lo conocen, pero nunca logran vencer la batalla interna en la que tal vez están siendo en este momento afectados o se están enfrascando en esa lucha por la batalla interna. Muchas veces nosotros, a veces avanzamos, otras veces sentimos que no hemos avanzado. Y mire que me, me voy a quedar ahí entre Romanos 7 y Romanos 8 como capítulos, porque allí el apóstol Pablo nos enseña algo extraordinario. Fíjese que, y ¿sabe qué es lo que me preocupa? Porque el apóstol Pablo es el que habla aquí, los versículos que a continuación le voy a poner. Y acuérdese quién era el apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo era alguien que por lo menos su servidor no le llega ni al tobillo. Entonces, si el apóstol Pablo, que era un hombre, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que buscaba del Señor, igual que usted o nosotros, pero veámosle sus obras, veámosle el calibre de ministro que él era. Si el apóstol Pablo se vio inmerso en batallas internas, quiere decir que no podemos bajar la guardia. Esta noche nos vamos a concentrar, hermanos, a ver cuáles son esas batallas internas. Pero lo más importante es, si usted me preguntara cuál es el espíritu del tema, yo le diría que es que usted y yo nos demos cuenta dónde está el foco o el detonante de las batallas internas en las cuales nosotros hoy tal vez estamos teniendo derrotas o tal vez estamos teniendo victorias, pero no todo es espiritual. Fíjese. Vamos a dar cuenta que una buena parte, yo diría que la mayor parte del proceso de las batallas internas somos nosotros. Fíjese, lo voy a mostrar a continuación. Entonces, mire lo que dice la palabra en Romanos 7, 17 y 18. Aquí comienza este tema y que en el nombre de Jesús el Espíritu añada mucha bendición y que usted tenga un corazón sensible, al igual que nosotros, para poder aprender esta noche. Dice Romanos 7, 17 y 18. Acuérdese que estamos hablando de esas, enfrentando mis batallas internas. Así se llama el tema. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aquí el apóstol Pablo comienza a visualizar o a mostrarnos de dónde viene el problema. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no pierda de vista pecado y carne, no habita nada nuevo, porque, o perdón, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, ¿no? Hermano, aquí hay una riqueza bien tremenda. Cuando digo riqueza hay un juego de palabras, pero si nosotros encontramos el espíritu, nos vamos a dar cuenta. Y pues yo le animo, no se lo puse ahí, pero yo le animo que usted abra su Biblia a partir de Romanos 7:14, que vaya leyendo ahí conmigo, si usted tiene una Biblia a mano, pero comience a ver desde Romanos 7:14 porque ahí comienza esta situación que el apóstol Pablo nos está mostrando. Y esto, pues que estamos hablando es para darnos cuenta que estamos peleando esas batallas internas en nosotros, esas batallas que enfrentando mis batallas internas, así se llama el tema. Así se llama el tema. Entonces, esas batallas internas nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra, es decir, viendo al apóstol Pablo de dónde inician. Entonces, veamos qué pasa aquí. Cuando yo le decía que por favor usted viera ahí desde el capítulo Romanos 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo no, pero yo soy carnal. Mire, ahí comienza el problema. Dice el apóstol Pablo, decía, Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo, hermano, reconocía dos cosas bien importantes ahí. Que él no es su espíritu. Aquí es algo bien interesante lo que vamos a aprender esta noche. El apóstol Pablo decía, yo en mi espíritu me he dado cuenta de que soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo reconocía que su carne, es decir, su espíritu, estaba sujeto a la carne. ¿Por qué?
porque estaba esclavo del pecado. Y usted dirá, pastor, pero él era el apóstol Pablo. Sí, veamos el versículo 15, porque él nos da una explicación, el por qué. Aquí el apóstol Pablo nos está mostrando el estado de su alma, el estado interno, esa batalla interna que él estaba peleando. Y puede ser la batalla interna que nosotros estemos peleando en esta noche. Dice el versículo 15 de Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Entonces, aquí, hermano, había un conflicto interno. En otras palabras, cuando usted ve Romanos 7, 14, 15 y 16, el apóstol Pablo nos estaba diciendo, saben, hey muchachos, sí, Dios me usa para hacer milagros, Dios me usa para plantar iglesias, Dios me usa para liberar a la gente, Dios me usa para llevar el mensaje a los gentiles. Pero les quiero comentar algo. Entonces, esto a mí, por un lado, me preocupaba al inicio. Ahora, no es que no le voy a poner atención, pero por otro lado, me da cierta tranquilidad, porque si el apóstol Pablo estaba viviendo este tipo de cosas, entonces lo que yo vi aquí es que muchos de nosotros, tal vez hoy vamos a quitarnos un peso en el sentido de ver que no solo a nosotros nos pasa, sino que al apóstol Pablo le estaba pasando. Sin embargo, hay que tomar medidas y aquí, a la luz de la palabra, lo vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Notemos entonces, hermano, que el apóstol Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pero aquí lo que él estaba diciendo es, lo que hago en la carne no lo entiendo, porque yo debería de hacer las cosas en el espíritu. Entonces las batallas internas, hermano, son fuertes, porque es la carne la que está batallando contra el espíritu. Lo que hago no lo entiendo. El apóstol Pablo, me imagino, cuando tal vez se equivocaba, decía, por favor, Señor, ayúdame si yo soy el pastor y tengo estos pensamientos. Es como que a nosotros los ministros o a usted le pasara. Como cuando usted dice, Señor, pero si yo soy tu hijo, ¿por qué estoy teniendo estos pensamientos? Señor, yo voy a la iglesia, Señor, ¿por qué siento esta tentación de hacer esto? Eso es lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. Y el versículo 16 de Romanos 7 dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Aquí está hablando de tres leyes fundamentales que ahí se las voy a poner más adelantito. Entonces, cuando ya llega al versículo 17, dice, así que ya no soy yo el que lo hace. Entonces, aquí hay algo bien tremendo, hermano. Mire que el apóstol Pablo reconocía que hay batallas internas y batallas externas. El apóstol Pablo estaba diciendo, muchachos, estoy peleando una batalla interna, fuera de las batallas externas, hermano, es que esto cuando yo, por eso le decía, las batallas de ahora son más difíciles. Imagínese una persona que en este momento tiene problemas de salud, está peleando una batalla con la salud, tal vez está peleando batalla con los hijos, tal vez está peleando batalla en su matrimonio, tal vez está peleando batallas en el ministerio, en el trabajo, hermano, qué difícil, porque nuestra vida es una constante de batallar, un constante batallar, una lucha. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser soldados. Por eso de las tres facetas del cristiano, el corredor, el atleta, el soldado y aquel que corona todo, el sembrador, el atleta y el soldado, son tres facetas. Entonces aquí vemos, hermano, que el apóstol Pablo decía, vea el versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, mira, ahí está la clave, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Entonces, mire, nosotros tenemos, yo no quiero trasladarle este mensaje como para evidenciar, sino que para que nosotros tomemos medidas y nos demos cuenta dónde está el problema. Entonces aquí yo veo claramente que el apóstol Pablo nos lo enseña. El apóstol Pablo nos dice, yo soy un carnal vendido a la esclavitud del pecado. Y luego más adelante dice, porque cómo él dedujo que era carnal? Porque lo que no quería hacer, es decir, aquello, se lo resumo de esta manera. El apóstol Pablo lo que estaba diciendo es, lo que no agrada a Dios, eso me veo tentado a hacer. Y muchas veces lo he hecho. Pero, ¿por qué? Dice él, por mi carne. En la carne está el problema. Le voy a explicar de qué manera la carne, ahora, lo que le quiero decir con esto es que, acuérdese una cosa, en nosotros mora Cristo, mora el Espíritu Santo. Ahora, y usted dirá, pastor, pero ¿por qué razón? Si mora Cristo en mí, Dios mismo vive en mí y el Espíritu Santo vive en mí, ¿por qué yo hago estas cosas?
porque yo tengo estos pensamientos. Sí, es la ley del pecado. Es la carne que mora en nosotros, es lo que somos, esta naturaleza pecadora que recibimos desde esa naturaleza que Adán tenía. Y la clave está en Cristo, porque el primer Adán nos trajo pecado, producto de su desobediencia, que fue Adán. Pero el postrer Adán, Cristo, nos trajo vida. El primer Adán, el primer Adán nos trajo pecado, muerte. Es decir, eso somos. Este cuerpo, aunque no lo creas, es difícil. Pero el postrer Adán, que es Cristo, nos trajo vida. Y esa vida nos la dio en la cruz, al morir y resucitar por usted y por mí. Entonces, mire lo que dice el siguiente versículo. El versículo 19 dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. No hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y el versículo 20 dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace. Y mire, aquí me llama mucho la atención, termino y le comento, sino el pecado que habita en mí. Entonces, carne, pecado. Se va a repetir, carne, pecado. Ley de la carne, o perdón, ley del pecado, que es la misma ley de la carne. La ley del espíritu, la ley de mi mente, la ley de Cristo. Muchas leyes hay. Entonces, usted es producto. Mire, dese cuenta que nosotros en nuestro interior hay una batalla tremenda entre el espíritu, el alma y el cuerpo físico. Pero dentro de nosotros hay una batalla entre el espíritu y el alma. Y le voy a explicar el por qué. Espero que haya buscado su Biblia ahí o la tenga a mano, porque en el versículo, creo que estaba si no lo tengo por acá, el 18, el 19 y el 20. Entonces, aterricemos en algo. Cuando el apóstol Pablo se da cuenta, si usted lee, lo acabamos de ver, el versículo 17 y 18, el apóstol Pablo dice, ya no soy yo el que está haciendo esta cosa que no agrada a Dios, sino que me he dado cuenta que en mí, dice, mora el pecado. Entonces, aquí hay algo bien interesante, hermano. Nosotros tenemos que ver hacia nuestra vida, tenemos que ver a nuestro interior. Y nosotros sabemos cuáles deberían, o nosotros deberíamos de saber cuáles son nuestras batallas. Las batallas internas en la mente, en el corazón, las batallas en el alma. Esas batallas que tenemos ahí, que estamos peleando y que esas mismas nos alejan del Señor, nos alejan de la comunión con el Señor, que nos quitan el deseo de leer la palabra, nos quitan el deseo de congregarnos, nos quitan el deseo de orar, nos quitan el deseo de escuchar alabanzas, o sea, nos quitan la comunión. Esas son las batallas más delicadas y no todas son espirituales, fíjense. Ahora, cuando le digo no todas son espirituales, es no todas, hermano, no todas, les recuerdo, no todas las batallas son espíritus inmundos o demonios. Te reprendo, espíritu de pereza. No, hagamos un esfuerzo y levantémonos. Te reprendo, espíritu de, qué sé yo, de glotonería. No, hagamos un esfuerzo. No es espiritual. Porque a todos, quizás hasta yo me voy a incluir, muchos de nosotros cometemos el error, a todos le ponemos que es un espíritu. No, es una decisión personal. Es una decisión de querer cambiar. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? Reconoció que realmente, a pesar de que él estaba militando y estaba enfocado en el Señor, él se dio cuenta de que había que hacer algo, porque su carne le estaba afectando al espíritu. Y eso le llevó, mire a qué lo llevó, mire a qué lo llevó a decir de esa manera, Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y aquí hay algo bien interesante, fíjese. Aquí yo, pues escuchando el tema o investigando sobre el tema, descubrí algo bien interesante, fíjese. Nunca leyendo sobre eso. Miren, el apóstol Pablo dijo, miserable de mí. Aquí el apóstol Pablo no le está diciendo ni a usted ni a mí. Se estaba diciendo él mismo. Hermanos, imagina qué decepcionado estaba el apóstol Pablo de su cuerpo. Cuando dice el cuerpo, estaba hablando de su interior. Y mire, aquí hay un dato que le va a traer una luz tremenda. Mire, cuando habla de este cuerpo de muerte, y aquí Pablo le está hablando a los romanos, fíjese que en Roma, tome nota de esto que le va a servir y le va a dar mucha luz sobre esta frase. Mire, en Roma habían dos formas de morir. Las dos formas más como
como públicas, como para dar un escarmiento, como para dar un ejemplo, eran dos formas de morir. La primera era como murió nuestro Señor Jesucristo, crucificado. Los tenían ahí 3, 4 horas crucificados, el tiempo que durara. Los clavaban en una cruz y dejaba que se desangraran. Esa era una de las muertes. Pero esta muerte a mí me sorprendió, hermano. ¿Sabe qué es este tipo de muerte? Cuando el apóstol Pablo decía, este cuerpo de muerte, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿O quién me libertará? Fíjese que en ese entonces, una de las formas de castigar un condenado a muerte, lo amarraban con un cadáver. Entonces lo amarraban con el cadáver, hermano. Se imagina, le amarraban un cadáver. Lo amarraban con el cadáver y hacía que lo cargara. Pero eso obviamente lo hacía en un lugar ya especial para eso. Lo metían en un sarcófago. De hecho, por ejemplo, la gangrena o el cáncer, si no estoy mal, se lee SARS o algo así, y ahí viene la palabra sarcófago. Entonces, ¿qué hacían estos romanos? Lo acostaban al preso o al condenado en un sarcófago con un cuerpo putrefacto. ¿Se imagina cuando le comenzaban a salir gusanos? Es que ese cuerpo lo andaba ahí. Entonces, traigámoslo al mundo espiritual. ¿No será que algunos ya andan ese cadáver ahí cargando hace tiempo? Y no es un espíritu inmundo, porque ese es el problema. Ahora, con la ayuda de Dios, después de mostrarle el siguiente slide, le voy a explicar dónde está el problema. Mire, pero revisemos, hermano, hasta aquí yo dije, Señor, ayúdame, porque quizás muchos de nosotros, me voy a incluir, tal vez andemos cargando ya un muerto. Muchas, es que, ¿se acuerda que hemos venido hablando? Hemos venido hablando cuando le hablan a la iglesia creo que es la iglesia de la Odisea, lo que está a punto de morir. Entonces, lo que está a punto de morir quiere decir que ya habían cosas que se habían muerto. Entonces, nosotros tenemos que revisar si en la familia, en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida, hoy no vamos a revisar nosotros. Hay cosas que ya están muriéndose y las andamos cargando. Hermano, es tiempo de ser libres por Cristo, porque Cristo es el que va a perfeccionar la obra hasta el día que Él venga. Pero nosotros tenemos que entender que hay un enemigo interno que se llama carne, y eso me lleva a la ley del pecado. Y la ley del pecado me hace hacer lo que yo no quiero hacer, que me aleja de Cristo. Y usted dirá, ay, sí, pastor, pero es que la carne se va a dar cuenta lo difícil que es la carne. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pero antes de eso, fíjese que como yo sé que usted tiene su Biblia ahí, en Romanos 7:21 dice de esta manera, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. El apóstol Pablo conscientemente reconoció de que había un pecado en él. Imagínense. Y a veces nosotros no queremos reconocer que no estamos bien delante de Dios, no queremos reconocer que hay algo que no está caminando bien en la familia, en nuestra vida, porque hoy estamos hablando de nuestra propia vida. Si el apóstol Pablo, hermano, decía, hay algo en mí que no está bien, imagínense nosotros. Y el versículo 22 dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Ahí está. Pero veo otra ley, de Romanos 7:23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí están las tres leyes, hermanos. Ya se las voy a poner más adelante. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros entendemos que el problema está en la carne que nos lleva al pecado, y eso nos enseña que es una lucha, que es un círculo virtuoso que va a estar ahí, o en este caso un círculo vicioso, la carne, el pecado. Si yo me arrepiento o pido ayuda, voy a salir librado, voy a seguir adelante. Pero si yo no trato de reconocer primero, como el apóstol Pablo, de que somos débiles, que la carne a veces prevalece sobre el espíritu y no nos hemos dado cuenta. Hermano, hay mucho cristiano que vive en la carne, no vive en el espíritu. Por eso tiene esas batallas internas con situaciones de vicios, con malos pensamientos, malas actitudes, porque viven en la carne. Ahí es donde está el problema. Ahora, ¿qué pasa con estas personas? Mire lo que pasa con estas personas que no ponen atención a la situación que están viviendo
por problemas en la carne. Entonces, las batallas internas limitan la vida plena en Dios. Y la vida plena en Dios es la vida Zoe, que es la vida en el Espíritu. Es la vida en abundancia. Cuando hablo de abundancia, hablo de vivir pleno en Dios, de vivir feliz, de como cuando usted va a un crucero, no sé por qué siempre le menciono el crucero, ¿verdad? Cuando usted va a un crucero y sabe que todo lo tiene gratis porque ya lo pagó, ya tiene todo pago. Que usted desde que pisa a la entrada del crucero, usted sabe que de ahí para adelante usted solo se va a gozar y a disfrutar sus vacaciones, que todo está incluido, el internet, las bebidas, la comida, los lugares que ahí que tienen para diversión. Eso es vivir una vida plena en Dios. No estar pensando, imagínense qué tremendo ha de ser que una persona esté, que una persona, perdón, que una persona esté en el crucero pensando, ay Dios mío, ¿cómo voy a pagar el almuerzo? ¿Cómo voy a pagar la cena? Y me faltan 5 días en este crucero, Dios santo, ¿cómo voy a hacer? Qué terrible de ser así. Bueno, así viven muchos cristianos. Ay Señor, ¿cómo voy a pagar la luz? Ay Señor, sí, porque las batallas internas, una de las más difíciles entre lo que yo pienso y lo que creo. Esa es una batalla interna difícil. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no ponen atención a esas batallas internas que los separan de Dios, que lo han alejado de la iglesia, que lo han alejado de orar, que lo han alejado de leer la palabra, que lo han alejado de buscar a Dios, de consagrarse, que lo han alejado del Señor? Genera falta de madurez. Entonces, esas personas nunca maduran, hermano, nunca maduran, porque tienen una batalla interna entre la carne y el espíritu. Nunca maduran. Son personas que no crecen espiritualmente, se estacionan, quedan estancadas. Son personas que no avanzan a la meta y son personas que no quieren purificarse, no se purifican, es decir, no hay santidad en ellos. Saben que están haciendo mal, saben que están teniendo malos pensamientos, saben que están teniendo malas actitudes, que están haciendo malas acciones, saben que están alejándose del Señor, saben que están cada día más lejos del Señor, pero no quieren enmendar, no quieren purificarse, no quieren limpiar sus vestiduras. ¿Y sabe cuál es el problema acá? Que estas personas así, con esta condición, corren el riesgo de quedarse a la tribulación, corren el riesgo, hermano. Y eso es lo que el enemigo quiere. Entonces, hermano, miren, démonos cuenta, hermanos, y con todo respeto se lo digo, que la batalla está en nosotros, pero comienza en la carne. Es que no es un espíritu inmundo. Ahora, el problema es ese, que cuando nosotros no le prestamos atención, sí se vuelve un espíritu inmundo. Sí, sí, porque nosotros, mire, hay personas que todos los días practican, no, aquí no hay, man, ninguno de los que me ve. Yo espero que no. Pero si usted todos los días o la persona todos los días comete el mismo pecado, hermano, hay un lío ahí. Hay un lío. Miren, Dios nos prometió una vida plena, lo que les decía, pero esta no se da porque nosotros estamos estancados en nuestras batallas. Entonces, aquí hay otro tipo. Mire, el primer grupo es aquel que sabe cuáles son sus problemas en la carne, que lo llevan al pecado, pero no hace nada por ello. Se acomodó. Mire, y aquí es donde es que, mire, este tema es tan extenso, pero que el Espíritu Santo me ayude. Mire, hay personas que les impusieron un yugo. ¿Y sabe cuándo les imponen un yugo? Mire, cuando hablamos de yugo, me lleva a la figura del buey. Un buey, usted sabe, un buey, al principio, un buey pequeño, es decir, un buey que está joven, hermano, le ponen cualquier yugo, pero ese buey va creciendo. Ahora, ¿cómo hacen para que ese buey, si me oye un mexicano, hermano, qué pena, ¿va? Pero discúlpeme, pero ¿cómo hacen para que ese buey pueda adaptarse al yugo? Porque cuando ese buey crece, le crece aquí. Pero ¿cómo se adapta? Porque le echan aceite. Esa es otra cosa, pero lo que le quiero comentar es esto. Desde niños, algunos les pusieron un yugo, que ahora son batallas que no pueden vencer. Ahora, en Cristo todo lo podemos, pero se acostumbraron. Entonces, el primer grupo de personas es aquel que se acostumbró a este yugo que se los pusieron. Hay yugos que nuestros padres nos lo imponen. Hija, mira, no te cases nunca. Yo voy a vivir con vos toda la vida. Es un yugo. No te cases con nadie. Por favor, quédate conmigo. Ese es un yugo, hermano.
El papá le dice a los hijos, hijos, ¿saben qué? Yo no voy a trabajar cuando llegue a los 50 años, manténganme, es un yugo. Hay yugos que les han puesto, usted sabrá cuál yugo le pusieron. Entonces los ponen de niños para que cuando nosotros crecemos se hacen parte de nuestra naturaleza. Por eso el buey no, el buey, hermano, un buey con la fuerza que tiene, ¿usted cree que no va a romper eso? El ejemplo que cuenta el apóstol Herman también, del elefante que lo tienen atado desde niño, desde que era un elefante pequeño, lo ataron a una, ¿cómo se llama? Una estaca. Hermano, un elefante, ¿cómo no va a arrancar una estaca? Se puede llevar todo el circo con la fuerza. Pero como desde pequeño lo acostumbraron a estar ahí, entonces mentalmente lo afectaron. El grupo que lo acepta porque está mentalmente afectado. Hay gente que está mentalmente afectada por yugos que les pusieron, por batallas. Entonces hay personas que no pueden salir de la batalla porque necesitan ser liberados, necesitan ser ayudados. Pero el problema es que estas personas no piden ayuda. Otras es que piden ayuda, pero no ponen por obra los consejos de acuerdo a la palabra. Hermano, la palabra es viva. La palabra es viva. La palabra es viva. Fíjese que le voy a contar un rema que encontré en la mañana que le comentaba a mi esposa. Otro día le voy a desarrollar ese tema. Mire, yo encontré que cuando dijo Dios, cuando en Génesis 1 dice, y dijo Dios, cuando uno se pone a contar, y dijo Dios, por lo menos las 7 que el Señor habla, fue cuando comenzó la creación, que dijo que hizo al hombre, separó las aguas, se lo doy en el orden, no en el orden, ¿verdad? Separó las aguas, hizo el sol, las estrellas, la luna, hizo las aves y todo eso. Pero fíjese que esa palabra, y dijo Dios, y dijo, esa palabra decir, cuando uno va al original, es algo extraordinario, hermano. Cuando está formado por 4 letras, en este momento no las recuerdo, pero sí le digo el rema que encontré ahí. Mire, cuando esa palabra y dijo Dios significa que es el poder, mire, eso significa el poder que Dios da y es una puerta para que el hombre pueda tener bendición. Eso es. Cuando dijo, y dijo Dios, y usted revisa las 4 letras que forman ahí, es el poder que viene de Dios, que Él nos da y es una puerta para que el hombre tenga bendición. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que la palabra misma es una bendición para nosotros, es la que nos va a liberar. Sigamos adelante porque eh, antes de eso le quiero explicar algo. Mire, nosotros tenemos que saber distinguir cuáles son nuestras batallas. Tenemos que saber distinguir. Porque si nosotros no sabemos distinguir nuestras batallas, hermano, entonces vamos a estar estancados. Piense un momento en este momento, mientras aprovecho yo, valga el momento de palabra para tomar agua. Piense un momento, ¿qué batalla tenemos? Revise, ¿qué batallas tenemos? No hablo de las batallas fuera, no, hablo de las batallas dentro. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestros pensamientos, hermano? ¿Qué hay en nuestro corazón? Egoísmo, celos, envidia, la famosa falta de perdón. Son batallas duras, duras. Pero ¿sabe cuál es el problema? Mire, independientemente de la batalla, yo encontré algo. Que el problema está, perdón, en que nosotros, mire, ahí está el problema. Si nosotros dejamos que la batalla interna nos aleje de Dios, hermano, vamos en caída libre. Pero si nosotros la batalla interna nos acerca a Dios, vamos bien. Le voy a explicar cuál es el gran problema. Mire, usted sabe que nosotros somos seres tripartitos, ¿correcto? Somos espíritu, alma y cuerpo. Eso somos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender de que está el cuerpo. O sea, usted es un espíritu que tiene un cuerpo. Somos un espíritu con un cuerpo. Perdón, pero en medio está el alma. Entonces, ¿qué pasa? Revisando al apóstol Pablo, revisando al apóstol Pablo, me di cuenta que el problema es que el alma, mire, porque el problema es carne, y la carne es la carne de dónde sale. Le voy a explicar por qué, o le voy a explicar el por qué. Mire,
dice, cuando se habla del alma, de la carne, hay cualquier cantidad de versículos, hermano. Yo traté de trasladarle los que pude o lo que más o menos le iba a dar una luz sobre el tema. Mire, perdón. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo obedece lo que el alma y el espíritu le dicen. ¿Qué hay en el alma? En el alma está el corazón, los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Entonces se da cuenta. Entonces el espíritu recoge todo eso. Ahora, vea lo que pasa. Viene el alma y se une con el cuerpo, porque el cuerpo lo que quiere es diversión, producto de lo que el alma quiere. Hermano, el alma no crea, el alma está en pachanga. Sí, porque la palabra lo dice, que se lo estoy parafraseando, que dice que hay una batalla interna entre el alma y el espíritu. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, miserable de mí, lo que quiero hacer, el espíritu, no lo hago, mas lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué estaba diciendo él? Lo que quiero hacer que agrada a Dios, no lo puedo hacer, espíritu. Pero lo que no quiero hacer, que no agrada a Dios, el alma, eso hago. Entonces, mire, aquí surge el elemento importante en esto. Cuando el alma se abraza con el cuerpo, se aleja del espíritu, lo dejan tirado por allá. Entonces, alma más cuerpo igual carne. Entonces el problema está en la carne, la ley del pecado, la ley del pecado. Y ahí es donde está el gran lío. Ahora, aquí surge una pregunta, hermano. Aquí surge una pregunta bien interesante. Aquí surge algo que uno debería de considerar mucho, porque la pregunta es, ¿a quién alimentas? Ahí está la clave. Porque cuando la carne se abraza con el cuerpo, perdón, cuando el alma se abraza con el cuerpo, se vuelve carne. Entonces nos volvemos cristianos carnales, ministros carnales. Y un ministro carnal, que Dios reprenda al diablo, hermano, pero una oveja carnal siempre va a estar permanentemente peleando con las obras de la carne. Siempre va a estar peleando. Porque, ¿cuál es el problema ahí? Es que fíjese que, lastimosamente, creo que, solo déjeme ver, creo que lo puse más acá. Si lo voy a ir más allá, no mire ahí, hágase como el que no está viendo. Es que lo puse más adelante, se me fue. Déjeme ver, por aquí estaba. Ahí está. Eso es lo que le quiero enseñar. Entonces, no pierda de vista esto. Hay tres leyes que están afectando a su vida. La ley de mis miembros, que me obliga a la persona a hacer cosas que no debe hacer. La ley de mis miembros, ese es su cuerpo. ¿Ok? La ley de mi mente, que son eventos o experiencias que crearon naturaleza o sometimiento es ahí a lo malo. Entonces, la ley de mis miembros hace cosas que no debo hacer, es decir, cosas que no agradan a Dios. La ley de mi mente son experiencias o eventos que pasaron en mi vida que me someten, ahí es donde están los yugos. Pero la ley del pecado es creer consciente o inconscientemente a las mentiras de Satanás. Ahí está el lío, mire. Eso es lo que hace la carne. Eso es lo que hace la carne. Eso es la carne. Ahora, ¿de dónde sale la carne? El alma no quiere estar cerca de lo espiritual, sino que lo carnal, la pachanga, vamos aquí, vamos allá, no vayamos a la iglesia, de todas maneras, ¿para qué? Se agarra el cuerpo, hermano, y comienzan a darse ciertas permisiones. Es casado y comienza a ver otras mujeres, es casado y comienza a ver otros varones. Va a la iglesia y le proponen un mal negocio y lo quiere hacer. No, 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 no tiene factura, no factura en el negocio, no da facturas en los negocios, hace malos negocios, se da ciertas permisiones, una mentira, no, es una mentira blanca, una mentira piadosa. Comienza, hermano, comienza un deterioro en la carne. Vamos vos al carnaval allá de Barranquilla, de todas maneras, pidámosle permiso al pastor, digámosle que vamos a ir a la iglesia allá de la hermana, de la pastora Estela allá en Barranquilla, y no, vamos para el carnaval, voy, de todas maneras, que vamos a ver las mojigangas ahí. Hermano, yo, perdone, ¿verdad? Porque no quiero parecer legalista. Sí, usted puede ir al carnaval, pero de repente, ¿qué puede pasar en el carnaval? Piense un momento. Uno puede ser muy cristiano, hermano, pero hay atmósferas que lo absorben. Hay atmósferas que lo absorben.
Y esta atmósfera del pecado atrae, porque la ley de los miembros, mire, un cuerpo, un alma, perdón, un cristiano carnal es un cristiano que tiene la ley de los miembros, le afecta la ley de la mente y la ley del pecado. Eso hace la carne. Por eso es bien importante que usted se cuide, hermano, que se cuide, que se cuide. ¿Por qué? Porque le expliqué dónde estaba el problema. Entonces, para resumirle y tal vez avanzar un poco, ¿sabe dónde está el problema? El problema está en que nosotros, solo déjeme ver por aquí lo tenía, ¿dónde estaba? Aquí está, por aquí comienzo. Entonces, el problema, ¿sabe dónde está? El problema está en que, hermano, no le hemos puesto atención al alma. Y las cosas, batallas en el alma, me han llevado a ser un cristiano carnal. Y el cristiano carnal es aquel que permanentemente va a estar peleando con su mente, con sus miembros y con el pecado. Su mente, la ley de los miembros, miembros físicos, pero también la ley del pecado. Ahora, ¿qué ley hace que todo eso se quite? Eso es otro tema, pero se lo adelanto, es la ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad? Ser hacedores de la palabra, ¿se da cuenta? Pero previa a la ley de la libertad está la ley del espíritu. Por eso yo le pregunto, ¿qué alimenta usted? Ahí está la clave. Hermano, ¿de qué se alimenta usted? ¿Sabe que hay una estadística ahorita? Yo me quedé aterrado. Le abro mi corazón, yo estoy luchando con eso. Yo estoy luchando con esa, no es una adicción, pero estoy luchando con una situación de costumbre. Miren, se hizo una estadística ahorita de las cuales arrojó un dato escalofriante, hermano. El 15 horas pasa una persona en promedio en redes sociales. 15 horas. Pastor, pero yo trabajo, sí, pero mire, 15 horas, 5 horas de sueño, son 15 más 5, 20. 3 horas viendo series, 23, ¿va? Y solo 1 hora a veces le dedican al Señor. ¿Verdad que está difícil este tema? Hermano, yo, perdone, no quiero ser legalista ni tampoco decirle a partir de mañana ya no vea televisión, porque eso es la caja del diablo. No, 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 no. Haga todo lo que usted considere que lo haga feliz. Pero yo le pregunto, ¿qué está alimentando? ¿Alimenta el espíritu o la carne? Porque ahí es donde estamos teniendo problemas. Es que la batalla la estamos perdiendo porque alimentamos más la carne que el espíritu. Hermano, ¿por qué le cuesta leer? Seamos honestos, ¿por qué nos cuesta leer a veces? Hermano, pero el TikTok y todo eso, hermano, pasa 1 hora, 2 y no nos damos cuenta. La carne, la carne, se abrazó el cuerpo con la carne y dice, aquí no soltemos a este. Hermano, yo le he dicho en Cali, perdón que mencione un nombre, en Cali, y eso, yo como decimos nosotros, yo sé que la mula es parda porque yo tengo los pelos en la mano. Hermano, a mí, yo lo vi, me lo contaron a mí, yo lo vi, y una persona de toda credibilidad. Hermano, por ejemplo, ¿usted cree que es correcto eso? Que en Cali, por mencionar uno, pasa en Barranquilla también, las ovejas le piden permiso al pastor para ir al carnaval toda la semana. Hermano, cuando la oveja de Cali llega a la iglesia, va a llegar cantando calipachanguero, no va a llegar cantando cuán bueno es el Señor, carne. Entonces, yo le pongo un ejemplo, y el de Barranquilla, ¿cuál va a llegar cantando? Entonces, hermano, a veces es mejor enfrentar esto. Hermano, reconozcamos que nos falta estar más en el espíritu, porque la ley de la mente, la ley de los miembros y la ley del pecado nos tiene dominados. Y eso se resume en una palabra, carne. Hermano, hay gente que ve pornografía y va a las iglesias. Hay ministros que ven pornografía para que se decepcione de nosotros. Hermano, hay personas que van a la iglesia, sirven en la iglesia y están en pecado. Carne, carne. ¿Sabe que carnaval significa carne para vagar?
Sí, es que yo no le estoy diciendo, ahora me voy a poner una venda en los ojos y no voy a ver nada. No, 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 no. Usted tiene un Espíritu Santo dentro. Porque mire lo que dice Pablo. Yo le estoy poniendo como ejemplo el apóstol Pablo. ¿Y qué mejor ejemplo? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire. Entonces, ¿cuál es la ley del pecado y de la muerte? La ley del pecado y de la muerte es la sumatoria de la ley de los miembros, la ley de la mente, la ley del pecado y la ley de la muerte. ¿Y eso quién lo quita? Cristo, es la ley del Espíritu. Entonces, si yo alimento la ley del Espíritu, yo voy a ser libre. Y fíjese que aquí yo me llevé una sorpresa ahí, hermano. Fíjese que en Romanos 8.1, solo déjeme ver acá. En Romanos 8.1, fíjese que ahí la palabra condenación, ¿sabe qué es? Esa palabra condenación que dice ahora pues ninguna condenación, ¿sabe qué es? Es una sentencia adversa. Entonces, por eso es que no nos va bien a veces, hermano, porque el mundo espiritual es un mundo que se rige por derechos. Hermano, mire, nosotros podemos ser hijos, Dios nos ama, somos sus hijos, yo lo sé, a usted Dios le ama, a usted es su hija, su hijo, sí, usted es hija del Señor, sí, pero véanlo en función suya. Le pongo un ejemplo de trabajo y uno de la familia. Viene usted y usted tiene que entregar estados financieros o tiene que entregar una meta de venta, póngale el viernes. Y eso le da derecho a irse de vacaciones o le da derecho a que le den un bono. Viene usted el viernes y llega la fecha, no usted, alguien llega a la fecha de entregar un informe, estados financieros, un reporte, entregar un trabajo. El viernes no cumple, pero el jefe le había prometido que si entregaba ese trabajo el viernes, le iba a dar un bono a Cartagena, ojalá haya dicho amén, el sábado siguiente. ¿Con qué cara va a ir usted a decirle si no lo entrega? Jefe, mire, me va a dar el bono. Entonces, ¿qué le va a preguntar su jefe? ¿Me entregaste el reporte a tiempo? Bueno, eso hace el Señor. Ahora, el Señor tiene misericordia, hermano, pero perdone, nosotros somos responsables de nuestra vida. Es la carne. Perdone, ¿cómo vamos a llegar donde el Señor diciendo, el Señor, aquí está tu hijo? ¿Qué pasa que no me haces, que no me pagas esas deudas? Señor, ¿qué pasa que no me respondes la oración? Hermano, y estamos en la carne. ¿Sabe? Una de las señales, yo lo digo por experiencia, una de las señales cuando nosotros andamos en el Espíritu es cuando nos humillamos delante del Señor y se nos va la soberbia, se nos va la altanería, se nos va el orgullo. Hermano, perdone, si las casas y carros que tenemos, el dinero, eso puede desaparecer de la noche a la mañana. Hermano, usted puede tener 10 edificios y hay una burbuja en la situación de la construcción y se viene abajo todo eso. Hermano, podemos tener, ojalá que no en el nombre de Jesús, podemos tener 100 millones en el banco, hermano, y hay una devaluación. En carreta van a sacar ese montón de dinero. Hermano, entonces yo no lo quiero asustar, pero yo le quiero hacer una exhortación. Estamos perdiendo batallas porque esta condenación es sentencia adversa. Entonces hay mucha sentencia adversa en el mundo espiritual porque nosotros no queremos dejar, no queremos alimentar el espíritu. Alimenta el espíritu. Busquemos la santidad, busquemos al Señor. Pastor, pero yo siempre me equivoco. Pero una cosa es buscar al Señor con nuestros errores y otra cosa es alejarnos al Señor con nuestros errores. Ese es un lío, hermano. El 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. Entonces, la justicia de la ley, ¿qué es la justicia? Dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Pero ¿qué es la justicia? Que fuimos justificados por Él. Sí, pero muchas personas se agarran. No, es que ya Cristo pagó en la cruz. Sí, pero yo tengo que ser responsable de mi vida. Mis vestiduras tienen que estar limpias, la carne. Entonces el problema está en la carne. Hemos sido carnales. Me estoy incluyendo porque hemos sido carnales. Todos hemos sido seducidos en algún momento por la carne.
Porque los que son de la carne, mire, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Hermano, entonces aquí está la clave, entre otras. ¿En qué piensa usted? ¿Qué es lo que alimenta? Me quedan 5 minutos y termino, pero hermano, yo le hago la pregunta. ¿Qué es lo que alimenta a usted? Romanos 8:6, porque el ocuparse, mire, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Muchos no tienen paz por eso, porque se han ocupado de cosas de la carne y no se han ocupado de cosas del espíritu. Por cuanto los designios de la carne, mire, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley del espíritu, la ley de la libertad. La ley del espíritu es una vida en el espíritu, y la ley de la libertad es ser hacedores de la palabra. Ahí está la solución. Pastor, pero es que yo no puedo. Sí, porque tenemos que tener disciplina en nosotros. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, perdone. Si ese Romanos 8:8, que es como una especie de reinicio, no le llama la atención. Entonces, si estamos en la carne y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, hermano, no van a poder agradar a Dios. Por eso hay familias que están con problemas, familias patinando. Van a las iglesias y no ven avance en su vida, no hay madurez, no hay crecimiento espiritual, no hay crecimiento, no avanzan. ¿Por qué? Porque están alimentando la carne, la carne, la carne. Hermano, no contaminemos el vaso, contaminemos el vaso. Yo bendigo a mis vecinos aquí, hermano. Yo bendigo a mis vecinos, porque al final son buenos vecinos, ¿verdad? Pero hermano, hay veces que aparecen los tres vecinos ahí como con melancolía y cada uno pone su música de despecho y todo eso, hermano. Y de repente uno estar oyendo casi todo el día eso, de repente se le queda un estribillo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué hago yo? Cuando de repente salgo y escucho un estribillo ahí, no digo yo, no puedo contaminar mi vaso. Entonces le meto otra alabanza del Señor, porque a veces puede pasar. Tal vez usted pasa en un ambiente en el que solo hay música secular, porque ese es su trabajo. Y de repente va en el bus o va en su carro, va en la moto, bicicleta y usted está escuchando esa música. Entonces, allí dígale, Señor, ayúdame a que cierre mi oído a ese tipo de ambientes, porque hay atmósferas que consumen. Entonces aquí, esto a mí me pone a temblar porque el ocuparse de la carne, entonces hay personas que se ocupan de cosas de la carne y no en cosas del espíritu. Entonces yo prefiero ocuparme en cosas espirituales por cuanto los designios de la carne. Entonces aquí, mire, el que anda carnal se vuelve enemigo de Dios. Y el que anda carnal, hermano, el que anda carnal no puede agradar a Dios. Obviamente no va a tener fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo sé que usted no es un carnal, hermano, ni yo, ni somos carnales, pero por si las moscas ahí. Mas vosotros no vivís según la carne, no según el Espíritu. Si es que, entonces aquí es donde está la clave. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está la clave. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces aquí está, mire, aquí hay un espíritu liberado. Entonces el Espíritu ya permeó al alma. Entonces ya el alma se despegó del cuerpo y está abrazado con el Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, este es el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Esta es la clave, hermano. Ahora, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre eso, hermano? Póngase a pensar, hermano, mire, yo le abro mi corazón, no es mi intención, no es mi intención esta tarde, o quizás sí, fíjese, porque creo que se está dando un evangelio muy suave. Miren, yo prefiero decirle la verdad, aunque le caiga mal, pero que nunca me vaya a reclamar usted, y pastor, usted nunca me dijo, hermano, en las iglesias hay mucha carnalidad, demasiada carnalidad. Ahora, yo no quiero llegar al límite de ser religioso ni legalista, que Dios reprenda al diablo, no lo quiero ser. Pero creo que hemos tolerado muchas cosas en nosotros. Hemos tolerado pecados, hemos tolerado malos pensamientos, hemos tolerado malas actitudes. Por eso no vemos la luz a veces. Perdone, Dios es un Dios justo.
Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Si yo estoy sembrando malas acciones, no puedo pedirle a Dios, aún en oración y en ayuno, fíjese, que Dios me resuelva situaciones cuando mis malas acciones tal vez pesan más de lo que yo estoy tratando de resolver en mi vida. Hermano, perdone, Dios nos ama. Es que una cosa es la salvación, es totalmente aparte. Y otra cosa es el estilo de vida que usted y yo podamos tener. Ahora, ¿qué hacemos, hermano? Hermano, es que esto es serio. Porque el problema es que cuando nosotros le damos rienda suelta a la carne, entonces se vuelve un espíritu. Y allí atrapa a la persona y después se vuelve una atmósfera. Y una atmósfera se vuelve una cultura. Hermano, hay gente, le pongo uno. Hermano, aléjese de un cristiano que dice ir a la iglesia y cuenta chistes de doble sentido. No, algunos cuentan chistes de Jesús y si usted está ahí, participa de eso. Perdón, hermano, no podemos decir que somos cristianos y decir malas palabras. Entonces estamos alimentando la carne, no el espíritu. No podemos decir malas palabras. Está duro esto, ¿verdad, hermano? Le doy la solución y lo dejo en paz porque me cogió el tiempo, hermano. Mire, Romanos 13:14 dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y eso que no le leí Gálatas 5:26, por ahí 23, 26, que son las obras de la carne, hermanos, y que este es un tema para toda una noche. Pastor, perdón, pastor, ¿qué hacemos? Vestidos del Señor Jesucristo. Entonces esto me lleva a algo. La vestidura cuenta. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿cómo tengo una iglesia sin mancha y sin arruga? ¿Cómo mi vida puede cambiar? La ley del Espíritu, la ley de la libertad. La ley del Espíritu es proveer para el Espíritu, que sus acciones, pensamientos, corazón, mente, sea para el Espíritu, buscando al Señor. Y que luego agarremos la palabra para que nosotros pongamos por obra la palabra y la hicimos, hermano. Es que mire, el deseo de Dios no es avergonzarlo, el deseo de Dios es ayudarle, pero tenemos que vestirnos del Señor. Tal vez le doy otra por cuestión de tiempo. Segunda de Crónica de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? La vida eterna, la bendición, la libertad, la vida Zoe, el hecho de que vamos a ser felices, el hecho de que vamos a tener problemas, pero que Él nos va a ayudar. Todas esas promesas y muchas más, limpiémonos de toda contaminación de carne. De toda mire, perdón, y de toda contaminación de carne y de espíritu, porque entonces se contamina aquí el alma, cuando se contamina y se abraza con la carne, contamina el espíritu. Entonces el temor de Dios perfecciona lo espiritual. Sí, porque cuando tenemos temor, fíjese que hace poco tuve la oportunidad, hermano, qué feo huele el pecado, qué feo huele. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchos en las iglesias han perdido el temor de Dios, porque Dios ahorita algunos la cuerda de la gracia se las ha soltado y ahí los tiene. Pero yo le estoy advirtiendo esta noche, hermano. Si usted no enmienda, pídale misericordia al Señor. Si usted no enmienda, si no enmendamos ciertas cosas que son carnales, que usted las conoce, hermano, peligramos. Porque hay un decreto en contra de nosotros. Piense un momento. Por eso las oraciones, ahora entiendo más la oración. Por eso hay oraciones que no son contestadas, porque hay decretos en contra, sentencias en contra de nosotros en el orden espiritual. ¿Por qué, pastor? Por la carne. ¿Y cuáles son esas? Las batallas internas que usted tiene. Hermano, no puede ser que usted esté chateando con esa vieja siendo casado. Alguien le estoy diciendo. Sé que hay alguien conectado que lo hace. Hermano, no puede estar hablando con la novia que tuvo hace 20 años porque le está yendo mal en el matrimonio ahorita. No, no, perdón, está abriendo una puerta adversa, una sentencia adversa a todo. Y todo lo que haga usted en el Señor no va a dar fruto por eso. Difícil está, hermano. Sí, es que yo prefiero decírselo así.
porque, mire, se acabó el tiempo de estar jugando a ser cristianos. Pastor, yo no siento nada, hermano, pero es un carnalazo allá de 100 pisos. Pastor, yo que no siento nada, que levanto las manos, hermano, es el corazón que lo tiene inundado a saber de qué cosas. Le decía hace poco y termino. Hermano, qué feo huele el pecado. Fíjese que hace poco yo estaba con mi mamá, estábamos comiendo, creo que fue el domingo. No, el domingo no fue, fue un día antes, no recuerdo qué día, fue entre semana, ahí ya me acordé. Entre semana fuimos a hacer algo ahí, visitar una familia y pasamos ahí comiendo algo, tomándonos un café. Pero en lo que yo estaba sentado así, se sentó una pareja a la par, no tan a la par, usted sabe cómo son las sillas ahí en los centros comerciales, en la plazoleta de comida. Hermano, y un olor que yo sentía, yo le dije a mi esposa, mira, ese muchacho se está muriendo. Entonces, hay gente, ahorita me acordé de eso, que tiene el cuerpo de muerte cargando y no lo quiere soltar. Pero yo le animo esta noche en el nombre de Jesús que lo suelten, pero que lo suelte esa cosa que lo tiene atrapado. Hay yugos tal vez que lo atraparon, yugos que le pusieron. Hay yugos, hermano. Hay yugos. Sabe que la deuda es un yugo. No puede ser, hermano, que estemos en la iglesia y vivamos toda la vida prestando, porque nos hemos olvidado quién es el proveedor, pero hay que ordenar la casa. Es carne, porque yo lo estoy arreglando. Hermano, y vamos préstamo, 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 préstamo. Ese no es el diseño de Dios. Estamos en la carne, estamos actuando. Entonces, tenemos que proveer. Mire, ahí dice, vestidos. No proveamos, no proveamos. Con Cristo estoy. Termino ahí, ahí está la clave. Otra, le he dado muchas ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Con Cristo estoy. Entonces, ahí está la solución. Porque hemos estado crucificados no con Cristo, sino que en la carne. Y la carne nos ha crucificado. El pecado nos ha crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mire, mire la diferencia. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí, a sí mismo por mí. Pero ¿qué es vivir en la fe? Es una vida en el Espíritu. ¿Qué es vivir lo que ahora vivo en la carne? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién es la fe? Cristo. ¿Qué es vivir en la fe? Es la ley del Espíritu. Es la ley de la libertad. Entonces ahí hay tres cosas. Vivir en Cristo, aplicar la palabra y vivir una vida en el Espíritu, buscando al Espíritu. Pastor, ¿quiere decir que a partir de esta noche ya no voy a tener problemas? No, le digo algo, le digo algo. Tiene una dura tarea por delante. No va a ser fácil. Van a tener, muchos de nosotros o muchos de los que estamos conectados, van a tener que cortar relaciones con esas personas que saben que los llevan a esa situación carnal. Van a tener que hacer una reingeniería en sus vidas, en sus hábitos, en sus costumbres. Hay gente que va a la iglesia, hermano, y se ve tentado a ver pornografía, por ejemplo. Hay gente que va a las iglesias, hermano, qué pena decirlo, hermano. Hay gente que va a las iglesias, no a las nuestras. Eso espero, y roba de la ofrenda. Mete la mano en la ofrenda. Ay, mejor ya no sigo porque hay tanto que hablar de esto. Padre, yo te doy gracias por este momento en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos, Dios. Esta noche nosotros hemos entendido que el peor enemigo que tenemos es nuestra propia carne. Lo hemos entendido, Señor. Yo te ruego, Dios, que nos ayudes en esta mente carnal, en este corazón carnal, Señor, en estas acciones carnales que a veces hacemos, Señor. Y hemos aprendido que es una ley del pecado que está en nosotros, que es una ley del pecado que se opone a la ley de la mente, que es la ley del espíritu, Señor. Pero que nosotros hemos entendido, como dice tu palabra, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Señor, yo esta noche muero espiritualmente a todas esas cosas
a esas carnalidades, malas acciones, malas actitudes, malas palabras, Señor, malos sentimientos. Dios, yo reprendo en el nombre de Jesús todo eso. Me limpio, Dios, me limpio de todo eso, Señor. Dame la disciplina, pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer. Porque sé, Señor, que muchos tienen que cortar relaciones, muchos tienen que tomar decisiones radicales, muchos tienen incluso, Señor, incluso que revisar teléfonos, revisar tablets, revisar celulares, revisar, Señor, aún computadoras y deshacerse de esas cosas que ellos saben que los tienen ligados y atados. En el nombre de Jesús, que toda atadura de carne esta noche sea cortada por lo que Cristo hizo en la cruz. Ya no vivo yo, estoy crucificado con Cristo. Hoy, Señor, voluntariamente nos subimos a la cruz contigo, Señor. Señor, llévanos al madero, crucifica en ese madero toda carne, Señor. Carne, Señor, que se da en las relaciones matrimoniales, Dios. Señor, hay matrimonios que ven pornografía, van a la iglesia, Señor, ven pornografía y practican eso, Señor. En el nombre de Jesús, reprende eso, Dios. En el nombre de Jesús. Hay jóvenes, Señor, que ven pornografía y se van a buscar prostitutas para hacer este tipo de cosas. Padre, en el nombre de Jesús, reprende eso. Hay cristianos, Dios, haciendo malos negocios, llevando dinero ilícito, incluso a las iglesias. Señor, en el nombre de Jesús, quítalo. Dios, hay tentaciones, tentaciones que están en nuestro interior, Señor, que solo tú sabes, Padre. Yo te ruego que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora voy a vivir en la carne, ya no lo voy a vivir en el pecado, Dios. Lo voy a vivir en la santidad, en el temor de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Dios, te ruego por aquellos que están en los hospitales, Dios, por Natalia, por Jimena, por Paulina, Dios. Te ruego por ellos. Te ruego que los sanes. Sánanos, Dios, sánanos, Señor. Espíritu Santo, toca el corazón de cada uno de los que estamos, Dios. Toca el corazón, Señor, que venga un espíritu de arrepentimiento, Dios, que sean blancas nuestras vestiduras, que venga la paz, que venga el gozo, que venga un espíritu de arrepentimiento, Señor. Cambia esta cultura que tenemos a veces, Señor, de creernos tan santos, Dios, que no pecamos, Dios, no, Señor, y a veces quizás somos los que más líos tenemos, Dios. Dios toma todos esos pensamientos, esas situaciones de la carne en el alma de las personas que a ti no te agradan, Señor, porque tú lo dijiste en la palabra. Veníos, convertíos a mí, dice el Señor, y si tus pecados fueren rojos, yo los haré blancos como blanca lana, en el nombre poderoso de Jesús. Dios, quita toda mala actitud, Señor. Hay personas que aún en los trabajos, Señor, le han serruchado el piso a otros o están a punto de hacerlo. Dios, que venga un arrepentimiento al corazón de cada una de las personas, Dios. Te ruego, Dios, hay personas que están haciendo trámites, Señor, con documentos falsos. Por favor, Señor, no permita, Dios, porque hay personas que están aún en peligro de ser acusados de falsificación de documentos, Padre, en el nombre de Jesús. Personas que quieren hacer eso incluso para obtener préstamos, Dios, que no lo hagan, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Hay jóvenes que se citaron esta semana para hacer cosas que tú sabes, Dios. Hay jóvenes experimentando en drogas, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, por tu espíritu. Te lo ruego, Dios, ayúdanos en este país. Ayúdanos, Señor. Señor, saca de circulación todas esas personas que venden situaciones de drogas, de alcoholismo, de prostitución. Señor, sácalos de circulación, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego, Dios, cuida a nuestros hijos, cuida nuestra vida, Dios, perdónanos. Perdónanos si hemos manchado nuestra vestidura, Dios. Perdónanos, perdónanos, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hay personas que están tomando la decisión de contratar
personas para situaciones sicariales, Dios. Señor, que venga un espíritu de arrepentimiento sobre ellos, Dios. Que venga un espíritu de arrepentimiento. Te lo ruego en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias. Sé que somos libres en ti, porque tú nos amaste y te entregaste a ti mismo por nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos por las personas. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Le bendigo, hermano. Vuelva a escuchar el mensaje, compártaselo a alguien. Necesitamos una iglesia que viva en santidad, hermano. Los resultados van a venir en la medida que nosotros paguemos el precio. Tenga un compromiso con el Señor, no conmigo, si al final los ministros vamos y venimos, pero tenga un compromiso con el Señor, porque Él siempre permanece para siempre. No se olvide de compartirlo, compártaselo a alguien. Tal vez es un mensaje un poco fuerte, pero es necesario que seamos sacudidos eventualmente para que vivamos en santidad en el nombre de Jesús. Les recuerdo que mañana tenemos 8 de la noche, tenemos oración y les invito para los de casa, los de Casa de Paz. El viernes tendremos vigilia de 8 a 12, ahí más o menos 11 y algo ahí nos comemos, aunque sea una arepita ahí. Así que los que puedan, recuerde que el sábado es festivo, ¿verdad? Así que ya se fue a pasear este fin de semana, así que los esperamos el viernes a partir de las 8 de la noche ahí en la sede de la iglesia. Bueno, les bendigo, hermanos, que en el nombre de Jesús el Señor sea propicio y nos ayude a salir adelante. Bendiciones.